Si continuamos estudiando la carta a los Romanos en el capítulo 12, llegamos al versículo 3 y encontramos una exhortación muy precisa del apóstol Pablo, no solamente para los tiempos en los que él se encontraba, sino para estos tiempos. Y dice: digo pues, por el don que yo he recibido, por el don que yo tengo, aunque aquí nuestra traducción 60 dice, por la gracia que me es dada, es decir, por el don que me fue dado de parte de Dios, por ese don de exhortación, por ese don de apostolado que yo tengo, dice Pablo, les exhorto a que todos tengan un concepto cuerdo de sí mismos. Nadie piense de sí de una manera que no sea cuerda, sino que todos tengan un concepto adecuado de sí mismos. Dice, pensando de sí con cordura, no pensando que los demás son inferiores, sino pensando que los demás son superiores a sí mismo. Piensen de sí con cordura. Ahora pensemos lo siguiente: ¿qué es lo contrario de la cordura? La locura. Es decir, cuando yo, como hijo de Dios, me siento superior a otros, cuando yo creo que debo ser servido, cuando yo creo que yo nací para ser exaltado, entonces he perdido los límites de la cordura y estoy cayendo totalmente en la locura. Esta es la falta de sensatez, la falta de cordura cristiana. Y Pablo exhorta a la cordura, dice, no piensen como locos, piensen como cuerdos, pensando que tienen un lugar importante en el cuerpo, es verdad, pero no más importante que los demás. La más importante en el cuerpo es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Dice también que pensemos de nosotros con cordura conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado. Es decir, Dios me va a ocupar a mí. Yo tengo confianza en Él que me va a ocupar. Él me ha dado un lugar en el cuerpo y yo tengo que depender de Él, tengo que tener una comunicación con Él, una dependencia total de Él, y entonces seré usado. Porque siendo yo un miembro separado del cuerpo, no puedo ser usado. No puedo ser un independiente de la cabeza. Entonces la cordura cristiana es no solamente pensar que yo no soy más que los demás, que yo no estoy para ser servido sino para servir, sino también simboliza y significa que mi función, mi utilidad está en relación con la comunión que yo tengo con Dios. Y los versículos 4 y 5 ponen un ejemplo maravilloso. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo hay muchos miembros, pero todos son parte el uno del otro, también nosotros somos muchos miembros, pero todos formamos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es decir, nos necesitamos. Miren, un miembro aislado del cuerpo, un miembro mutilado, ya no tiene más utilidad. No puede funcionar solo fuera del cuerpo. Y un cuerpo mutilado quizá funcione, pero no de la misma manera. Entonces, nadie puede decir, yo no necesito de la iglesia. Yo puedo hacerlo solo. Y ninguna iglesia puede decir, yo no necesito de otros miembros. Yo soy la iglesia y yo me basto solo. Ningún pastor puede decir esto, ningún evangelista, ningún miembro, ninguna oveja. Nadie puede decir esto porque la iglesia somos todos. Somos el cuerpo de Cristo. Y recuerden que cuando Cristo murió, ni siquiera fue necesario quebrar sus piernas. No solamente porque está ya muerto, sino que era profético. No podía quebrantarse el cuerpo de Cristo, tenía que subir perfecto, intacto hasta el Padre. Sí fue quebrantado por nosotros, hablando espiritualmente, pero su cuerpo estuvo intacto, como una profecía también de lo que tenía que pasar con nosotros como cuerpo, un cuerpo íntegro, no mutilado. No podemos pensar locamente que no necesitamos de los demás. Para ejercer tus dones, necesitas ejercerlos en el seno de la iglesia, es decir, con la cobertura, con la bendición, con la colaboración de tu iglesia. Eres parte de un trabajo, de un ministerio. Es verdad, si eres evangelista podrás decir, bueno, yo voy a los inconversos a compartirles, porque lo voy a hacer dentro de la iglesia, pero ¿a dónde vas a llevar a esos inconversos cuando ellos acepten a Cristo? Los tendrás que llevar a una iglesia, porque no puedes plantar y sembrar y cosechar y regar y abonar y hacer todo al mismo tiempo. Mientras tú plantas, otro atrás de ti estará listo para hacer la siguiente labor. Y tú te irás a otro terreno a plantar mientras otros están haciendo lo que les toca con ese mismo terreno. El crecimiento, recuerda, lo da Dios. Así que, resumimos, no pensemos de nosotros mismos con locura, sino con cordura.
ocupando nuestro lugar sin sentirnos más, tampoco sintiéndonos menos, y sabiendo que somos una parte importante del cuerpo, pero no una parte indispensable. No menospreciando a otros, sino sabiendo que tenemos necesidad los unos de los otros. Esto es muy importante para ejercer correctamente nuestros dones. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.